Contraparte. Derechos humanos, inmigración y solidaridad en OndaCero.es. Profundizamos en el concepto y silogismo de matria. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Bueno, hay otra acepción que lo explica de manera más sencilla: lugar, ciudad o país en el que se ha nacido. Y si unimos este concepto, el de matria, con el poder de la imagen, ¿qué nos encontramos? La información visual, recordemos, es una de las herramientas fundamentales para presentar ciertas realidades que pueden ser cómodas o no para el espectador. Es parte del trabajo de Judith Prat, que hace visible lo invisible. Siendo más concretos, pone cara, nombre y casi voz a miles de mujeres en el mundo que afrontan unas complejas condiciones de vida en las que habitualmente parten en clara e injusta desventaja. Matria forma parte del último baño de realidad de una de las grandes referencias de la fotografía como Judith, en la que logra introducirnos en diferentes espacios y lugares donde, si algo es evidente, los cambios son fruto del gran esfuerzo invisible de ellas. Su exposición llega ahora al 5º Encuentro Internacional Acampa, que se celebra este mes de septiembre en la ciudad de A Coruña. Judith, ¿qué tal? Bienvenida a Contraparte, a esta ventana de solidaridad y derechos humanos. Hola, encantada de pasar un ratito con vosotros. Gracias por la invitación. Nos vas a pasear, ¿no? En este caso no por la imagen, pero sí a través de la palabra. Claro que sí. Vamos a recorrer un buen puñado de países y de situaciones. Matria significa un concepto muy global, ¿no? Matria es la tierra en general, ¿no? Claro, para mí matria es el reconocimiento de la tierra como única patria, ¿no? La tierra en la que 1.200 millones de campesinos y campesinas hunden las manos todos los días para alimentar el planeta, ¿no? Frente a ese concepto de patria que muchas veces se entiende malentendido, se entiende esa patria de fronteras, de barreras, esa patria construida contra el otro. Creo que la tierra es ese lugar común de todos y de todas que nos acoge y que nos alimenta, ¿no? La matria. La matria es como la nación global. Sí, para mí sí, ¿no? Para mí la matria es la tierra, por eso el título de esta exposición, que en realidad de lo que habla es de las agresiones que sufre la madre tierra por parte de la agroindustria y de la gran minería, ¿no? Y también de las violaciones de derechos humanos que sufre el colectivo campesino, uno de los más machacados en el planeta, ¿no? Con una mirada muy especial a la mujer campesina, motor y corazón de la agricultura familiar que a lo largo y ancho del planeta garantizan la soberanía y la seguridad alimentarias. Curioseando, hemos encontrado que matria nos expone el acaparamiento de tierras, campo de batalla, jornaleras en frontera, feminismo, agroecología. En todos esos espacios ha estado el objetivo de Judith. Sí, bueno, yo elegí 4 grandes derechos de los que trata de proteger la Declaración Internacional de los Derechos contra los Campesinos, recientemente aprobada en Naciones Unidas hace apenas 2 años, y elijo 4 de los grandes derechos que esa declaración trata de proteger y busco lugares del planeta donde esos derechos se violan especialmente, ¿no? Mozambique es uno de esos lugares donde el acaparamiento de tierras por parte de la agroindustria y la gran minería ha privado de sus tierras y de su economía familiar a muchos campesinos, ¿no? Uno de esos lugares donde con fórmulas opacas se cede el territorio, los gobiernos y las élites políticas ceden el control de la tierra y de sus recursos naturales, la alimentación, la ceden a empresas transnacionales, ¿no? Y poniendo en jaque a la agricultura familiar y a los campesinos propios, ¿no? Eso lo he documentado en Mozambique y puede verse en la exposición, ¿no? Es uno de los grandes bloques que tiene la exposición. Mozambique, que además es un país a día de hoy con un alto crecimiento en esta dirección, ¿no? Por parte del gobierno, que están siendo extremadamente flexible a la injerencia de empresas y de multinacionales exteriores, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? En realidad, el 80% de las personas que sufren hambre y pobreza en el mundo viven y trabajan en zonas rurales, ¿no? Y eso se ve de forma muy clara en África, ¿no? En gran parte de África. Mozambique es un ejemplo clarísimo de cómo las élites políticas han puesto en bandeja a las multinacionales todo el territorio, ¿no? Una parte importantísima del territorio. La mayoría de las concesiones que el gobierno de Mozambique ha hecho a estas compañías transnacionales se han hecho sobre tierras que ya estaban siendo cultivadas por los propios campesinos y campesinas locales, ¿no? Así que les colocan en una situación de pobreza extrema. Más o menos es lo mismo que poner en venta un país, ¿no? Claro, no solo se pone en manos de capital y empresas extranjeras la tierra de cultivo, están vendiendo y cediendo la soberanía alimentaria del país, ¿no? Que es muy grave. ¿Ellas cómo viven en Mozambique con esta situación? Porque normalmente la pobreza las castiga doblemente, ¿no? Sí, claro, las mujeres en el campesinado tienen muchísima importancia, ¿no? Por eso Matria tiene un bloque muy importante que habla de agroecología y feminismo, ¿no? Son muchas las voces que se alzan ya en el planeta diciendo que la única forma de hacer frente a este modelo neoliberal que especula con la alimentación y con lo que nos da de comer es la agroecología con tecnología moderna, y sin olvidar que la mayor parte de las productoras, por ejemplo, en África son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres tienen problemas añadidos a todos estos de los que estamos hablando, ¿no? Como casi en todos los ámbitos y en todas las profesiones, ¿no? Las mujeres en muchas partes del mundo son quienes trabajan la tierra, son quienes producen los alimentos, pero en muchos lugares no tienen posibilidad de acceder a la titularidad de la tierra. Son sus maridos quienes son los titulares de las tierras y quienes se quedan con el dinero de su esfuerzo y de su trabajo, ¿no? Así que ese es un hándicap que tienen las mujeres campesinas en muchos lugares del mundo. Hablas de agroecología, de feminismo como el camino, la senda de futuro. ¿Dónde has encontrado esa píldora o esas píldoras, esos gérmenes de esperanza? Pues yo lo he documentado en Mozambique también, ¿no? Como una de las alternativas que el campesinado está poniendo encima de la mesa para hacer frente a esas prácticas de las que hablamos, de acaparación de tierras y de usurpación de tierras a los legítimos campesinos. Así que quise documentarlo en el mismo lugar donde ese exponente neoliberal era tan fuerte. Quise también documentar las alternativas, ¿no? Y visité muchas cooperativas de mujeres, donde hacen recuperación de semillas autóctonas, donde están haciendo producción agroecológica, que es una manera de enfrentarse no solo al modelo que las aparta de la economía, sino también para hacer frente a prácticas sociales que también las colocan en un segundo plano, ¿no? Así que muy interesante. También en México, ¿no? En México, en Chiapas, documenté algo parecido, ¿no? Las mujeres tienen muchísima dificultad para acceder a la titularidad de la tierra. Si el marido fallece, la tierra pasa a manos de la familia de él, y las mujeres se quedan sin la tierra y muchas veces cargadas de hijos, ¿no? Y sin posibilidad de salir adelante. Ellas se están organizando para reivindicar sus derechos sobre la tierra y para hacer una producción distinta, ¿no? Una producción con la que puedan competir. Y cuando hablas con ellas, porque evidentemente esto tiene un trabajo de producción, también tiene esa relación humana que se establece en este tipo de proyectos, de iniciativas, cuando hablas con ellas, ¿saben perfectamente que son fruto de la injusticia? ¿Lo tienen claro o están absolutamente resignadas? No, saben perfectamente lo que ocurre, por qué ocurre y qué tienen que hacer para luchar contra eso, ¿no? O al menos lo intentan. En Mozambique, por ejemplo, yo estuve trabajando con la Unión Nacional de Camponeses, que es una de las organizaciones agrarias más potentes en el mundo, ¿no? Y ellas están organizadas en torno a esa organización agrícola, ¿no? Cuando yo estuve en Mozambique, la presidenta de la organización nacional era mujer y la mayoría de las presidentas provinciales y las lideresas campesinas en todo el país eran mujeres, ¿no? Saben perfectamente de qué estamos hablando, saben que está en juego la soberanía alimentaria y su futuro, el futuro de la agricultura familiar, y sabe perfectamente en qué dirección luchar, ¿no? No es algo que sea ajeno a ella, sino todo lo contrario. ¿Qué otros campos de batalla has visitado? Bueno, pues quise también documentar los jornaleros transfronterizos, ¿no? Los jornaleros en las fronteras.
Bueno, el fenómeno de las migraciones y desplazamientos de los trabajadores del campo no es, yo lo he documentado en la frontera entre Estados Unidos y México, aunque no es exclusiva de esa frontera, ¿no? Lo estamos viendo en España, que el campo prácticamente ya es recogido por personas que vienen de otros países, ¿no? Y está ahí el ejemplo de las jornaleras, ¿no? Que entran a Ceuta y vienen de Marruecos, ¿no? Claro, bueno, casi cualquiera de los temas que he documentado en Matria podría haber documentado, desgraciadamente, en cualquier otra parte del mundo, incluso en España, ¿no? Y como decía, existe un flujo internacional de mano de obra en general, pero también en el campo, que ha venido a sumarse a ese flujo internacional de productos y de capitales que vemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El campo en Estados Unidos, que es un sector muy potente, se nutre principalmente de jornaleros mexicanos, ¿no? Y centroamericanos, pero sobre todo mexicanos. La mitad de ellos se considera que lo hacen sin permiso de trabajo, ¿no? O sea, fronteras que son muy inflexibles y muy duras a veces se convierten en absolutamente permeables cuando es necesaria la mano de obra para trabajar en el campo, ¿no? Que los jornaleros mexicanos trabajen sin permiso de trabajo y en una situación absolutamente irregular los coloca absolutamente en una posición de vulnerabilidad, no solo con respecto a sus derechos laborales, que por supuesto esos jornaleros van a trabajar menos, probablemente van a trabajar más horas en lugares más penosos, sino también los colocan en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto al global de sus derechos, ¿no? A sus derechos humanos. Así que es importante la protección de los derechos de estos trabajadores, ¿no? Que tienen que desplazarse de un país a otro, una situación que ya los coloca en debilidad, ¿no? Tener que abandonar tu casa y tu país para trabajar ya es una situación de debilidad para ellos, ¿no? Así que, bueno, es importante respetar el marco de trabajo legal que garantice condiciones laborales dignas, salarios dignos, ¿no? Cuando escuchas aquello de que el capitalismo, en estos casos, en estos escenarios, está ofreciendo oportunidades, no plenas, pero oportunidades, ¿qué te pasa por el cuerpo, Judith? Bueno, pues que hay muchísimos ejemplos de que no es así, ¿no? De que el capitalismo también provoca explotación y mucha pobreza para los de siempre, ¿no? El capitalismo viene a enriquecer a algunos, claro que sí, es un símbolo de riqueza para muchos, pero un símbolo de pobreza y la causa de la pobreza y del sufrimiento de muchísimas personas en el mundo, ¿no? En este caso yo he documentado cómo el capitalismo salvaje, cómo ese ansia de poder y de acumulación, en este caso de tierras, de agua y de recursos naturales, pues coloca en una situación de absoluta pobreza al campesinado, ¿no? Ese campesinado y esa economía y esa agricultura familiar que en realidad es la única capaz de garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Yo siempre digo que Matria habla de los campesinos, habla de lo rural, habla de la tierra, pero que es un tema que debería interesarnos a todos y a todas y mucho, porque en realidad estamos hablando de qué comemos, de quién produce lo que comemos, de qué calidad tiene lo que comemos, ¿no? Y eso es algo que nos debería importar a todos. De la clase trabajadora, en definitiva, ¿no? Cual sea su contexto, supuesto, ¿no? Que es el también, caso. También, por supuesto. En esa frontera que has visitado con tu objetivo siempre abierto a toda esa diversidad y a todo ese ecosistema de realidades, en esa frontera, esa hostilidad que habitualmente nos llega, ¿esa sí se vive, esa atmósfera, ese ambiente? Sí, bueno, la frontera entre Estados Unidos y México son fronteras muy duras, ¿no? Son dos países importantísimos en el mundo con un potencial tremendo y bueno, sabemos cómo son las fronteras en general, ¿no? Yo hablo de la frontera de Estados Unidos y México pues porque me parecía pues eso, dos países lo suficientemente relevantes y con un peso específico muy potente también en el campo, que era de lo que yo quería hablar, como para centrarlo allí, ¿no? Pero que como decía antes podríamos haber buscado muchas otras fronteras. Las fronteras suelen ser territorios muy hostiles para quien tiene que cruzarlas por necesidad normalmente, ¿no? Es para esas personas para las que se convierten en territorios hostiles. Pero como decía, sí, la frontera entre México y Estados Unidos es una frontera durísima, donde el sufrimiento se ve y se palpa constantemente, pero como decía, también es una frontera bastante permeable cuando interesa, ¿no? Cuando interesa, bueno, estamos hablando del que no se podría recoger el campo estadounidense sin la mano de obra mexicana y centroamericana, ¿no? De hecho, yo documenté este tema en Texas, en la frontera entre
entre Ciudad Juárez y El Paso, en toda esa zona, una zona amplia, y la mayor parte de los productores agrícolas en esa zona de Estados Unidos eran bastante partidarios de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Hasta que una vez llegó Donald Trump al poder, se dieron cuenta en que esas políticas de migración tan salvajes y tan restrictivas que Donald Trump puso encima de la mesa ponían en peligro que pudieran recoger sus cosechas, ¿no? Y cambiaron la perspectiva y se dieron cuenta de que no podía ser así, ¿no? Aunque fuera por intereses propios, ¿no? Y bueno, ha habido intentos de legislar de otra manera e intentar que los jornaleros mexicanos y en general todos los de Centroamérica puedan trabajar en condiciones más dignas, ¿no? Lo que pasa es que los cambios de gobierno paralizan un poco estas situaciones y vamos a ver cómo evoluciona. A ver. Pero Estados Unidos necesita la mano de obra para su campo. Igual que España, que ha quedado claro, totalmente. Es una evidencia. Por mucho que lo quieran negar o por mucho que tengamos negacionistas, ahí está la realidad incontestable. Por cierto, la frontera de Estados Unidos-México, que tanto nos presentan cuando interesa también, ¿no? Porque a veces es invisible y a veces es demasiado visible, ¿no? Incluso distorsionada la imagen que nos llega. ¿Es una pasarela más de esperanza o desesperanza? ¿Con qué te viniste? Yo tengo una mentalidad positiva, pero la realidad a veces me dificulta serlo. Es una realidad muy dura la de la frontera entre México y Estados Unidos. Como decía, casi todas las fronteras me dejan esa sensación, ¿no? Fronteras como esas son durísimas, sobre todo para un lado de la frontera, ¿no? El otro lado de la frontera no tiene ningún problema para ir y venir, ¿no? Y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas que tratan de entrar a Estados Unidos es buscando un futuro mejor, ¿no? Huyen de la pobreza, de la violencia, lo hemos visto en multitud de ocasiones, ¿no? Así que, bueno, en esos casos cuando vemos que las personas huyen de catástrofes naturales, de pobreza, de hambre, de guerras, de conflictos, creo que las fronteras no deberían existir. Ya no estamos hablando de razones económicas, estamos hablando de razones humanitarias, ¿no? De derechos humanos. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Bueno, Matria es un proyecto, un paraguas de realidades que ha reflejado todo esto que nos has descrito. ¿Se nos queda alguna sin comentar? Sin analizar. Sí, hay un bloque también en Matria que me gustaría una pincelada solamente, que es campo de batalla y yo quise volver. Yo he trabajado varios años en zonas de conflicto y quería ver qué pasa también con los campesinos cuando estalla la guerra, ¿no? Normalmente las guerras, los conflictos se cuentan desde una perspectiva y un punto de vista muy urbano. Vemos esas imágenes de grandes ciudades destruidas por los bombardeos, pero casi nunca pensamos en qué ocurre con la gente del campo cuando estalla la guerra, ¿no? Yo quise documentar también esa parte en Yemen, que ha entrado en su 6º año de guerra y es ahora mismo, según la ONU, la mayor catástrofe humanitaria del planeta desde los últimos 100 años, y quise documentarlo también en Sudán del Sur, ¿no? En ambos países se ha utilizado la alimentación como arma de guerra y los campesinos y campesinas han visto cómo se destruían sus campos de cultivo, sus granjas, como manera de someter a la población al hambre, pero que eso además tiene unas repercusiones dramáticas a futuro, ¿no? Porque cuando se bombardean campos de cultivo se está contaminando la tierra a futuro, ¿no? Y esa tierra probablemente no va a crecer nada en muchos años, ¿no? O cuando se plagan países como Ciudad del Sur de minas terrestres, pues el resultado para los campesinos cuando la guerra termina y tienen que volver a cultivar sus campos son mutilaciones de todo tipo, muertes y durante muchos años, ¿no? Porque cuesta muchísimo desminar esas zonas rurales. Así que bueno, esa era una parte que yo también quería incluir y que también se ve en Matria, ¿no? Campo de batalla. ¿Y a qué se debe tu gran apego al sector primario del campesinado y de la campesina? Bueno, este probablemente sea uno de mis trabajos más personales, ¿no? Porque mi familia se ha dedicado al campo desde siempre. Con todas las generaciones hasta las que conseguimos remontarnos se han dedicado al campo y a la agricultura. Yo nací en un pueblo agrícola, mi familia ha trabajado en el campo siempre y ellos me enseñaron a amar la tierra, aunque yo no me he dedicado a eso, ¿no? Pero era un trabajo que hacía muchísimo tiempo que quería hacer y bueno, por fin encontré el momento, ¿no? Han sido 2 años de trabajo, pero uno de los más bonitos que he hecho, ¿no? Porque me he dado cuenta que la tierra, el campo es un vínculo que acorta distancias culturales, geográficas,
geográficas y de todo tipo, ¿no? Porque entre los campesinos de Mozambique o entre las campesinas mexicanas yo sentía que estaba en casa, ¿no? Yo podía reconocer sus problemas, podía reconocer su forma de vida, ¿no? Así que bueno, ha sido un trabajo muy bonito de hacer, aunque muy duro también, ¿no? Pero hablaba de algo que conocía muy bien, ¿no? Aunque fuera en contextos muy distintos. Sí, pero has demostrado que amas a la tierra y lo has hecho con imágenes y además protagonizando a quienes deben estar en el primer plano, que son ellas y ellos, que además después, afortunadamente, todavía nos alimentan. A pesar de todas estas circunstancias, esos alimentos llegan a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad. Judith, que ha sido pues una de las protagonistas de este quinto encuentro internacional Acampa, Judith Prat, fotógrafa española, con este proyecto, hermoso proyecto Matria, paraguas de realidades sobre el campesinado en diferentes puntos del mundo. Judith, ha sido un placer saludarte, conversar y analizar un poco cómo están las vidas, ¿no?, de los campesinos y de las campesinas en diferentes puntos del mundo, en diferentes latitudes. Gracias por asomarte un ratito a esta ventana de Contraparte. Un placer, muchas gracias a vosotros. Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es.